Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en los expedientes acumulados números 1640 y 1643, 2013, formado por apelaciones de sentencia de amparo en la acción promovida por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por medio de sus mandatarios especiales judiciales con representación César Augusto Rincón Saubal y Jonathan Alberto Ataler Rochman contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en la Cantidad de Delitos contra el Ambiente, constituida en el Tribunal de Amparo. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente del amparo planteado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas en la presente audiencia. Muchas gracias, señor presidente. Tengan todos muy buen día. En el presente caso, esta Corte examina la apelación a la sentencia dictada el 17 de abril de 2013 por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, la cual fue emitida dentro de la acción constitucional de amparo promovida por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en la Cantidad de Delitos contra el Ambiente. En ese fallo, se hizo transcripción de la parte conducente del acto reclamado y con posterioridad la Cámara antes mencionada consideró: se estima que la resolución impugnada mediante esta vía constitucional no puede considerarse constitutiva de las violaciones denunciadas, ya que el solo hecho de que la decisión sea en sentido desfavorable a la pretensión de la comisión solicitante no puede configurar en perjuicio de esta el agravio de derechos constitucionales que puedan merecer la reparación que conlleva la estimación de la pretensión de amparo, toda vez que los magistrados únicamente ejercieron su función interpretativa de las normas aplicables al caso. Dado que el acto reclamado se ajusta a derecho, el amparo interpuesto deviene notoriamente improcedente, tal como se declarará al hacerse los demás pronunciamientos de ley. Y en el segmento resolutivo se dispuso: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en la Cantidad de Delitos contra el Ambiente. No condenen costas a la postulante, impone multa a cada uno de los abogados patrocinantes, César Augusto Rincón Saubal y Jonathan Alberto Altaler Rochman. Ahora bien, a quienes participan en esta diligencia judicial se les hace saber de que, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que regulan la celebración de vistas públicas ante esta Corte, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de la lectura de cualquier documento salvo autorización previa del señor presidente, concretarse el asunto planteado y ser breves, concisos y precisos en su exposición. Para ese efecto, cada una de las partes que participan cuenta con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra solicitante del amparo y de la vista pública la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por medio de sus mandatarios especiales judiciales con representación, y hará uso de la palabra en este acto el mandatario especial judicial con representación, abogado Luis Ambrosio Cruz Todo. Señor presidente, señor magistrado, muy buenos días. El artículo 203 de la Constitución de Guatemala establece que los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y sujetos únicamente a la Constitución y a la ley. Igualmente, el artículo 154 del mismo cuerpo legal establece que nadie es superior a la ley, incluidos los propios jueces, quienes tienen el deber y la obligación de aplicarla. Es más, son los que deben dar el ejemplo en la aplicación y en el cumplimiento de la ley. En el caso que nos convoca la segunda sala de la Corte de Apelaciones, así como la Cámara Suprema, la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia, parten de un supuesto totalmente equivocado. En primer lugar,
y de manera esencial y fundamental, basan sus resoluciones en algo totalmente equivocado. Digo esto porque cuando se hace la interpretación de una norma como la que permite a la Comisión Internacional participar como querellante o apoyar en investigaciones al servicio del Ministerio Público, establece una definición de cuerpos ilegales, mientras que la segunda sala de la Corte de Apelaciones, cuya resolución ha hecho suya la Corte Suprema en la acción de amparo, lo que ha hecho es no interpretar este aspecto normativo, sino dar una opinión totalmente subjetiva. Digo totalmente subjetiva, porque considera cuerpos ilegales a fuerzas especiales de inteligencia operativa. Un concepto totalmente gaseoso y que no va en ningún momento a aclarar ni interpretar lo que ya está normativamente impuesto por el decreto 35-2007 que aprueba el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Interpretar significa ir a los elementos componentes, hacer la relación de ellos y, de manera literal, sistemática o histórica, determinar en qué consiste su significado, pero no dar un concepto totalmente subjetivo, como el que dio la segunda sala e hizo suyo la Corte Suprema de Justicia. Esto no es interpretar, señores, esto es imponer normas totalmente subjetivas que no están sujetas al control público y menos de las partes, porque normas subjetivas que puedan crear, si es que pueden crear algunos órganos jurisdiccionales, sencillamente no son normas que conoce la población. Cuando hablamos de cuerpos especiales de inteligencia operativa, sencillamente es un concepto totalmente gaseoso que no sabemos en qué consiste su interpretación, ni por qué fue dada esa fundamentación por parte de la segunda sala. Esto lo que hace es que las normas objetivas que son materia de interpretación y por ende son aprobados por el Congreso, totalmente deben ser publicadas para que la población la conozca. Igualmente las resoluciones judiciales, una vez emitidas, quedan a la crítica del público y de toda la población, de las partes, justamente para eso, porque deben basarse en normas objetivas, publicadas previamente, por lo cual la gente, la ciudadanía, la población, las partes tienen la capacidad y los criterios ya establecidos para poder criticarlos, modificar y emitir su opinión respecto a ellos. Cuando se utiliza un concepto totalmente subjetivo, no hay parámetro y constituye más bien una apariencia de justificación que viola todas las normas constitucionales, empezando por el de defensa, el debido proceso, pero sobre todo viola totalmente a la Constitución porque rompe la unidad constitucional y no permite que los órganos encargados de corregirlos tampoco tengan los parámetros y los criterios para poder justamente enmendar esos errores. Porque los errores subjetivos no se enmiendan, señores. Solamente los objetivos, aquellos que están constados en las leyes publicadas previamente, son los que pueden corregirse. Curiosamente, y rastreando ese concepto dado por la segunda sala y hecho suyo por la Corte Suprema, solamente se encuentra un folleto que no tiene ni autor, ni siquiera tampoco tiene editorial, llamado Folleto para la creación de la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Justicia.
folleto que, como digo, no tiene ninguna referencia en autor y publicado en el año 2003, hecho referencia en tesis para optar al grado de abogado, uno de ellos por el señor Giovanni Sarcey de la Universidad Mariano Galvez, que es hasta donde hemos podido rastrear este concepto por demás subjetivo, dado por la segunda sala de la Corte de Apelaciones, hecho suyo por la Corte Suprema de Justicia, violatorio de todo el ordenamiento constitucional, y que esperamos que usted los corrija. Es todo. Corresponde a los terceros interesados, en este caso a Rubén Eduardo González Sánchez, quien actúa con el patrocinio de su abogado, en este caso Mario Antonio Guerra León. Muy buenos días, honorables magistrados de esta Corte. Ha quedado evidenciado dentro del expediente de mérito las argumentaciones manifestadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que hoy en adelante me voy a dirigir como únicamente CICIG. Efectivamente, los honorables magistrados podrán evidenciar de que todo esto se desprende porque esta representación interpuso una falta de acción, porque consideró, de acuerdo al mandato que tiene la CICIG, que no puede ni debe participar en cualquier proceso que ellos quisieran. Ese mandato es limitativo, no es extensivo. Han habido ocasiones en las cuales a veces la sociedad le ha solicitado la participación a la CICIG en casos que no voy a especificar, pero sí se han manifestado indicando de que ellos no tienen competencia para actuar en determinados casos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el mandato de la CICIG no es extensivo y que ellos no pueden participar en todos los casos que ellos así lo quisieran hacer. Por eso nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que parte de la misma Constitución y demás leyes, que lo que hacen es precisamente limitar el poder del Estado. Y en ese orden de ideas, cuando los honorables magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de la rama penal, al momento de ejercer jurisdicción, que tiene dos facultades, que es la del notio y la del judicio, ellos efectivamente hacen una integración de todas las normas y determinan que la Comisión Internacional no puede participar en el caso concreto porque el mandato no le da esa competencia a la CICIG. Haciendo sus razonamientos correspondientes, ¿verdad? Y fundamentándose en el principio de la fuerza normativa constitucional, de que todas las resoluciones y el ordenamiento jurídico deben venir de una sola rama, y esa rama es la Constitución, que da el mandato correspondientes a los señores jueces y magistrados. De esa razón, la CICIG interpone una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia, al momento de resolver, hace también un análisis y una integración de toda la normativa y sintetiza que básicamente la CICIG se está basando en la Convención de Viena sobre derechos y tratados, manifestando de que los señores jueces, en este caso los señores magistrados, tienen prohibido interpretar la norma y que únicamente se debe de concretizar, aplicar el derecho. Argumentación que carece de toda lógica y de fundamento legal, que como ya lo repetí, los jueces tienen esa facultad de interpretar
y de aplicar el derecho. Y podemos ir aún más. De acuerdo a lo que es el neoconstitucionalismo, los jueces hoy por hoy no solo deben de concretizarse e interpretar y aplicar el derecho, sino que también pueden crear derecho. Y en ese sentido, esa es básicamente la función llamada a realizar de los señores jueces para llenar de contenido la norma, ya que de acuerdo a la teoría del espacio vacío no puede quedar ninguna conducta fuera de lo que es el ordenamiento y por obligación deben de aplicar la norma al caso concreto. Lo que pretende en este caso la comisión es de que la acción de amparo sea constituida como una institución revisora de las acciones de la jurisdicción ordinaria, situación que está por demás de que esta honorable Corte ya ha sentado suficiente jurisprudencia al respecto, y no puede tenerse a la acción del amparo como una instancia revisora, como una tercera instancia para que examine el fondo de lo resuelto por la jurisdicción ordinaria, porque eso sería ir en contra de lo que establece el artículo 211 de nuestra Carta Magna. En ese orden de ideas, al manifestar esa prohibición que argumenta la CICIG con base a un tratado, esta representación quiere argumentar de que los jueces en principio, al momento de emitir sus resoluciones, deben de observar la Constitución como norma suprema, y así lo hicieron los honorables magistrados de la Sala Segunda. Hicieron una integración, hicieron una interpretación y aplicaron el derecho al caso concreto y determinaron que no puede participar la CICIG en el caso concreto que nos atañe en este momento. Lo mismo hizo la Honorable Corte Suprema de Justicia al momento de emitir su resolución, y es más, establece de que no se advierte agravio alguno y que solo por el hecho de que la resolución sea desfavorable, en este caso a la CICIG, pretenda utilizar la institución de amparo como una instancia revisora. Por lo que solicito a esta honorable Corte de Constitucionalidad constituida en Tribunal de Amparo declarar sin lugar esa petición y que se confirme la sentencia de la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara correspondiente. Gracias. Toca a la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público por medio del agente fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro. Honorables magistrados y a los sujetos procesales, muy buenos días. El Ministerio Público, al acudir ante esta, la máxima sede constitucional, lo hace con el objeto de llevar a la práctica lo que establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por cuanto la institución a la cual represento no únicamente se debe de encargar de ejercer la acción penal, sino que de acuerdo al mandato constitucional debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En esa lid, honorables magistrados, nos encontramos como antecedentes del presente caso, que en marzo del año 2012, ante la sede del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal a Coactividad y Delitos contra el Ambiente, en la celebración de la audiencia de la etapa intermedia, en el proceso que se sigue en contra de Rubén Estuardo Rosales Sánchez, la defensa del señor Rosales Sánchez planteó una excepción de falta de acción, la cual fue declarada sin lugar por la juez de la causa. Haciendo uso de los recursos que establece la ley adjetiva penal, pues el señor Rubén Estuardo Rosales Sánchez planteó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante resolución de fecha 12 de junio del año 2012 por la autoridad impugnada, y esa resolución es la que constituye el acto reclamado dentro del presente proceso constitucional de amparo.
Advierto, honorables magistrados, que cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala planteó esta acción constitucional de amparo en contra de dicha resolución, no fue de forma antojadiza, no fue con el ánimo de continuar desgastando la acción constitucional de amparo que en tantas ocasiones se ha dicho y la sociedad clama porque esta acción constitucional no se utilice únicamente para entorpecer procesos. La violación constitucional que advirtió CICIG y que el Ministerio Público en su oportunidad apoyó por la vía que corresponde, se debe a que la Sala de la Corte de Apelaciones, mediante la resolución que constituye el acto reclamado, indicó que los delitos por los cuales está siendo perseguido penalmente el señor Rubén Estuardo Rosales Sánchez no se encuentra dentro del catálogo de delitos por los cuales se puede considerar que estamos ante un cuerpo ilegal o un aparato clandestino de seguridad, que es el propósito fundamental de la existencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es el marco dentro del cual desarrolla sus funciones y que de acuerdo al artículo 35, al artículo 1 del decreto 35-2007 considera el Ministerio Público que no fue mala interpretación de la sala, sino lo que ocurrió acá fue una evidente vulneración al debido proceso. Y si me permiten los honorables magistrados, ese artículo 1, numeral 1, literal D, numeral romanos 1 y 2, establece la forma en que se definen los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y nos dice que estos cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos pueden reunir dos características. Una, que cometan acciones ilegales para afectar el pleno goce de derechos civiles y políticos, y en el otro numeral romano nos dice o establece que deben estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, y el otro supuesto es que debe contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas. En el presente caso, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala estimó que para intervenir dentro del proceso del cual subyace la presente acción constitucional, pues estaba justificada su actuación en uno de estos supuestos. Y eso fue lo que estimó la juez del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal en la Actividad y Delitos contra el Ambiente. Sin embargo, la Sala de la Corte de Apelaciones considera el ente al que represento e insisto que incurrió en violación al debido proceso, toda vez que se apartó de la normativa legal, porque ese decreto 35-2007 que constituye la aprobación del acuerdo suscrito entre el gobierno de la República de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para el establecimiento de la comisión ya citada, no da un catálogo de delitos por los cuales dicha comisión pueda intervenir. De hecho, la misma Corte de Constitucionalidad ha emitido una serie de sentencias, de la cual cito como precedente la dictada el 17 de diciembre del año 2010 dentro del expediente 4986-2009, cuando la misma Corte de Constitucionalidad indica que la justificación de la intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en determinados procesos debe demostrarse en el curso del proceso, y no debe ningún órgano jurisdiccional anticiparse a su definición, como ocurrió en el presente caso, en el que insisto que la Sala de la Corte de Apelaciones, que constituye la autoridad reclamada, pues no advirtió dicha situación, sino lo que hizo fue incurrir en vulneración al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ese amparo fue interpuesto, como ya indiqué, por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y el Ministerio Público, al cumplir con la función constitucional, advirtió que posteriormente la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Cámara de Amparo y Antejuicio, en lugar de advertir esa situación, lo único que indicó en la resolución apelada, que es la resolución del 17 de abril del 2013, indica que no se incurre en ningún agravio, pues lo único que ocurrió es de que estamos ante una resolución desfavorable a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y esa situación por sí misma no puede constituir violación constitucional. Honorables magistrados, lo que el Ministerio Público indica es que, contrario
a lo que resuelto por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, aquí sí estamos ante una violación al debido proceso, toda vez que se está dando una amplia interpretación del decreto 35-2007 del Congreso de la República en detrimento de la actuación de la comisión ya indicada. En ese sentido, honorables magistrados, advirtiendo que existe en realidad vulneración a los derechos que le asisten a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala como sujeto procesal, acudo ante ustedes, honorables magistrados, a solicitar que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto tanto por el Ministerio Público como por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en contra de la sentencia de fecha 17 de abril del presente año emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. Y en esa sentencia que deniega el amparo solicitado por la Comisión en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, la Propiedad y Delitos contra el Ambiente, y como consecuencia de declarar por lugar la apelación, pues se revoque la sentencia de primera instancia y se otorgue el amparo promovido por dicha comisión. Muchas gracias, honorables magistrados. Corresponde a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos y extinción personal del Ministerio Público por medio de la agente fiscal Jessica Flores. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompañan. En el presente caso, el Ministerio Público no comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 17 de abril del año 2013, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, por medio de la cual denegó el amparo solicitado por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al emitir dicha sentencia, y que hoy se conoce en apelación, consideró que la autoridad recurrida actuó en conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados y el artículo 9 de la Ley de Organismo Judicial, situación que la llevó a denegar el amparo solicitado. Esta Fiscalía disiente de este criterio, toda vez que si bien es cierto los jueces o magistrados deben interpretar las normas aplicables en su país, también lo es que deben ajustarse al margen legal y emitir resoluciones que se encuentren debidamente fundamentadas tanto en doctrina, jurisprudencia y en los principios generales del derecho, con el objeto de emitir una resolución congruente con las conductas procesales y congruente con la ley. En el presente caso se investiga al señor Rubén Estuardo Rosales Sánchez por el delito de lavado de dinero u otros activos y conspiración para el lavado de dinero u otros activos. Dentro del mandato de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, esta nace como objeto del acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y la República Centroamericana de Guatemala, con el objeto de crear un organismo independiente e internacional que tuviera la capacidad institucional de coadyuvar en la labor del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil o de cualquier otro organismo del Estado que se encuentre dentro del sector seguridad y justicia. Por lo que, en atención a la creación de su mandato y el acuerdo por el cual fue creada, esta Fiscalía considera que dicha comisión sí tenía legitimación para actuar dentro del proceso penal subyacente al presente amparo. Al no haberle permitido dicha participación, la autoridad recurrida viola flagrantemente los derechos constitucionales que le asisten a dicha comisión, toda vez que al tomar en consideración que el delito por el cual se está investigando al señor Rubén Rosales es un delito que tiene efectos a nivel nacional y que nace producto de actividades ilícitas del crimen organizado. Esta Fiscalía considera que al no permitir dicha participación se crea para el Estado de Guatemala inestabilidad, corrupción e impunidad. Por lo que esta Fiscalía solicita a Honorable Corte de que al momento de resolver y conocer el recurso de apelación, el mismo sea declarado con lugar y en consecuencia se revoque la sentencia de fecha 17 de abril del año 2013 y se otorgue el amparo solicitado, toda vez que sean los presupuestos establecidos en el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Únicamente. Se clausura la audiencia de vista pública.